La historia comienza con el protagonista siendo expulsado del grupo por su líder. Este, con frialdad, le comunica que ya no quiere que sigan juntos y que está oficialmente fuera del equipo. Rust, incrédulo, intenta detenerlo y le pregunta desesperadamente cuál es el problema con él o si acaso se trata de una broma. El líder del grupo, sin mostrar compasión, le responde que debería darse cuenta por sí mismo. Declara que la reciente misión fracasó debido a él, ya que considera a Rust un sanador útil. En ese momento, Sarberia, una de las integrantes y ladrona del grupo, interviene en voz alta, reforzando la acusación y culpándolo directamente. Armia, la hechicera mágica, también se suma a las críticas, afirmando que si Rust fuera más competente, habrían completado la misión con facilidad. Rust aprieta los puños, frustrado, mientras recuerda que la misión consistía en derrotar a una hidra, un monstruo de alta dificultad. Aunque acepta que fallaron, cree firmemente que fue por culpa del líder y de Sarberia, quienes estuvieron jugando y divirtiéndose en lugar de concentrarse en la tarea. Sin embargo, decide no alimentar un conflicto mayor y se disculpa, consciente de que su verdadera debilidad es su limitada capacidad como sanador, solo sabe usar magia básica de curación. Cuando Sarberia fue envenenada durante la misión, él no pudo neutralizar el veneno. En otras palabras, se ve a sí mismo como el más débil del grupo. Cansado de la situación, Rust declara que entiende el mensaje y que se irá. El líder, con una sonrisa de triunfo, le dice que finalmente ha aceptado ser un peso muerto para el equipo, pero le exige que deje todo su equipamiento antes de marcharse. Rust, resignado, coloca sus pertenencias sobre la mesa. El líder, con una sonrisa maliciosa, le dice que tomará su equipamiento como pago por las molestias causadas. Con solo una bolsa de pocas pertenencias, Rust se retira. En el gremio de aventureros, Rust busca un nuevo grupo. Se encuentra de pie, sosteniendo un cartel que dice, «Busco grupo». La frustración lo invade mientras piensa que nadie se acerca debido a los rumores que probablemente ya se han extendido sobre él, un sanador inútil. Saca unas pocas monedas de su bolsillo y reflexiona sobre su situación. Ahora que lo expulsaron, debe encontrar comida por sí mismo. Si lo hubiera sabido, no habría dejado su equipamiento. Cerca del gremio, considera que podría haber un lugar para cazar. Al observar el tablero de misiones, nota que hay una pradera cercana para principiantes y un laberinto para aventureros avanzados. Piensa que los monstruos de la pradera son tan débiles que apenas dejan ganancias, pero no tiene muchas opciones. Mientras decide su próximo movimiento, escucha a dos aventureros que conversan señalándolo. Uno pregunta si ese no es el sanador inútil del que han oído hablar, y su compañero confirma que fue expulsado de su grupo. Antes de tomar una decisión, alguien lo interrumpe llamándolo hermano mayor. Frente a él está una joven que le pregunta si puede unirse a su grupo. Sorprendido, Rust le advierte que él es solo un sanador inútil que solo sabe usar curación básica. La chica, lejos de desanimarse, parece más emocionada y le pregunta si de verdad solo sabe curación básica. Rust confirma y le sugiere que busque un grupo mejor. Sin embargo, la joven, con una sonrisa sincera, le dice que le gustaría formar equipo con él. Extiende su mano y se presenta como Narcea, una luchadora de artes marciales, y expresa su alegría por conocerlo. Aún incrédulo, Rust estrecha su mano y se presenta como un sanador inútil, pero admite que también le agrada conocerla. Narcea, sonrojada y emocionada, dice que por fin se han encontrado. Tiempo después, Rust y Narcea entran al laberinto. Ella, impresionada, comenta que no sabía que había un pasaje secreto y felicita a Rust por conocer un lugar así. Él explica que un conocido le habló de esa entrada. Rust reflexiona que, si cazan monstruos de nivel bajo, llamarán menos la atención, así que deben adentrarse en el laberinto. Observando a su nueva compañera, se pregunta si será capaz de vencer a los monstruos del lugar. Rust le sugiere a Narcea que derrote a los monstruos por sí sola para demostrar su fuerza. Ella acepta con confianza. Al poco tiempo, un monstruo se abalanza sobre Narcea, pero ella lo derrota con una poderosa patada. Declarando que ese es su quinto monstruo, recoge las piedras mágicas que dejaron los orcos. Rust, nervioso, le ofrece ayudarle a recoger los cristales, pero Narcea sonríe, segura de sí misma.
La narrativa nos explica que los aventureros tienen dos tipos de habilidades, unas que incrementan continuamente la fuerza, poder y magia, y otras activas que producen efectos especiales por un tiempo limitado. Rust observa que Narcea posee ambas, algo incomparable con sus propias habilidades. Ella, sonriente, le pregunta cómo lo hizo y si fue impresionante contra los monstruos. Rust, nervioso por su cercanía, no sabe cómo responder. Ella, divertida, le asegura que lo protegerá. Rust, más tranquilo, propone bajar al siguiente piso del laberinto. Narcea, feliz por sus palabras, acepta, pero luego expresa preocupación. Le dice que en el siguiente piso hay monstruos más peligrosos y que necesitan un equipo completo. Rust le responde que puede encargarse de todo, detectar trampas, ser el tanque e incluso luchar. Mientras hablaba, un monstruo gusano surge de las sombras y se lanza hacia él. Narcea intenta advertirle, pero Rust, sin inmutarse, lo derrota con una daga. Narcea, asombrada, le pregunta si realmente es un sanador. Rust, con confianza, se declara un sanador capaz de luchar cuerpo a cuerpo. Ella, avergonzada por su actuación teatral, le dice que eso no es tan impresionante, hiriendo ligeramente su orgullo. Un tiempo después, más internados en la mazmorra, ambos aventureros se encontraron rodeados por múltiples monstruos. Narcea, visiblemente preocupada, cuestionó al protagonista por la presencia de enemigos tan pronto al entrar en el siguiente piso. Con inquietud, le sugirió a Rust que se retiraran de inmediato. Rust, con calma pero firmeza, respondió que era imposible. Explicó que había un Lich, un monstruo con habilidades mágicas, entre los enemigos. Darle la espalda a esa criatura era demasiado arriesgado, y subir de piso en esas condiciones podría dejarlos gravemente heridos. A pesar de las circunstancias, Rust declaró con seguridad que todo estaría bien, asegurando que la pelea terminaría rápidamente. La confusión de Narcea se reflejó en su voz mientras lo llamaba, sin entender qué tenía planeado. Rust, con una sonrisa confiada, le pidió que distrajera a los enemigos y prestara atención para derrotar a Lich cuando llegara el momento oportuno. Con movimientos rápidos y precisos, Rust sacó varios cuchillos y dagas, lanzándose en dirección a los monstruos. Sus ágiles maniobras le permitieron esquivar los ataques mientras golpeaba con eficacia puntos críticos de los enemigos. Entre risas, provocó a los monstruos, diciéndoles que si continuaban atacando así de mal, él podría esquivarlos por horas. Rust observó con cierto desdén al ogro que lideraba el grupo, comentando que no era tan peligroso como había pensado inicialmente. Los tres ogros, enfurecidos por su incapacidad para alcanzar al protagonista, lanzaron ataques descontrolados. Rust esquivó todos con destreza mientras continuaba hiriendo puntos clave en sus cuerpos. Uno de los ogros, convencido de haber atrapado a Rust, lanzó un poderoso puñetazo, pero el protagonista lo evitó con facilidad, murmurando con tono irónico lo lamentable que era su esfuerzo. Saltando por los aires, Rust lanzó cuchillos directamente a Lich, distrayéndolo. Al aterrizar, instó a Narcea a atacar. La joven aprovechó la oportunidad, lanzándose por la espalda de Lich y propinándole un golpe demoledor que acabó con la criatura de inmediato. Un tiempo después, ya fuera del laberinto, Rust le explicó a Narcea que, si los monstruos poseían cierto grado de inteligencia, se enfurecían al ser provocados. Narcea, sorprendida, comentó que ahora entendía por qué Rust se había burlado de ellos mientras se defendía. Rust asintió, aclarando que no podía depender de esas burlas todo el tiempo, lo que provocó una risa espontánea de la joven. Narcea, visiblemente animada, mencionó que gracias a esa batalla habían obtenido una gran fortuna. Sugirió que podrían usar las ganancias para comprar una casa grande. Rust, algo reticente, respondió que pensaba que adquirir una casa podría hacerlo parecer una persona demasiado rica. Ante esto, Narcea sonrió y lo animó a dejar de parecer tan deprimido, llenando el ambiente de una energía más liviana y optimista. Rust y Narcea hablaban amigablemente mientras salían del laberinto. El protagonista pensaba que ese momento era muy tranquilo, un instante apacible. Una vez fuera del gremio de aventureros, Rust le indicó a Narcea que esperara, ya que iba a vender algo del material recolectado en el laberinto. Narcea, con una sonrisa, respondió que estaba bien.
Sin embargo, ambos fueron interrumpidos por una de las recepcionistas del gremio, llamada Amest, quien, con una sonrisa burlona, comentó que parecía haber encontrado un nuevo parásito, refiriéndose a Narcea. El protagonista, cansado, dejó la bolsa de materiales sobre la mesa y suplicó a Amest que por favor solo revisara las piedras mágicas. Amest, revisándolas rápidamente, le dijo de manera burlona a Rust que esas piedras mágicas eran de nivel inferior, y añadió si alguna de las otras que traía eran de buena calidad. Riéndose a carcajadas, Amest declaró en voz alta, para que todos en el lugar la escucharan, que el anterior equipo del protagonista también era de primera clase, dando a entender que tenía talento para encontrar buenos compañeros parásitos. Mientras se burlaba de Rust, afirmó con otra carcajada que la magia curativa era para gente pobre y sin talento. Las personas alrededor solo podían escuchar, divertidas, como la recepcionista humillaba al protagonista. Este, cabizbajo y con la autoestima por los suelos, pensaba que, al lado de Narcea, él era solo un ser patético. Narcea, molesta, preguntó en voz alta a Amest si así serían las cosas, declarando que, si no podía confiar en Rust, entonces ya era suficiente. Colocándose delante del protagonista, Narcea exclamó que se irían a vender sus materiales a otra parte y, volteando hacia él, le indicó que se fueran a otro lugar. Amest, preocupada por perder piedras de tan alta calidad, les pidió a Rust y Narcea que esperaran. Les dijo que sería una molestia vender en cualquier otro lugar y, señalando a Rust, intentó convencer a Narcea de que ese hombre la estaba engañando y solo intentaba ayudarla. Narcea, con una mirada decidida, le gritó a la recepcionista que no vendería nada a alguien que se burlara de sus amigos. Ambos aventureros se dispusieron a salir del gremio, azotando las puertas, dejando a una recepcionista pálida como un fantasma y a muchos aventureros confundidos. Ya lejos, afuera del gremio, Narcea, apenada, se inclinó para pedir disculpas al protagonista, diciendo que había hecho algo egoísta. Rust, apenado y nervioso, respondió que no era necesario y que no le importaba en absoluto. Luego le pidió que levantara la cabeza. Con una sonrisa comprensiva, Rust extendió su mano hacia Narcea, quien lo observó conmocionada, ya que, a sus ojos, Rust parecía brillar. Rust, con amabilidad, le aseguró que, después de todo, eran un equipo. Narcea, conmovida y feliz, le dijo que siempre podría contar con ella. Rust, con una sonrisa amable, le respondió que, por supuesto, era un placer conocerla. Narcea respondió que sí, que igualmente era un placer para ella. Más tarde ese día, en su habitación, Narcea se recostó en su cama mientras abrazaba una almohada contra su pecho. Mencionó que estaba agotada, pero al recordar al protagonista sonriendo, pensó que verlo así era lo mejor y que realmente se había vuelto más fuerte. Pensando en el pasado, Narcea reflexionó que ahora era mucho más fuerte que cuando se conocieron. Recordó cómo el protagonista se enfrentó a varios monstruos en el pasado para protegerla. En aquel momento, Rust, aunque solo podía usar curación básica, luchó muy duro para poder defenderse. Narcea recordó que, en ese instante, tomó la decisión de volverse fuerte para formar parte del grupo de Rust. Por eso había trabajado tan duro desde ese día. Y cuando se enteró de que Rust había sido expulsado de su grupo, decidió protegerlo. Sin embargo, Rust era ahora mucho más fuerte que antes. Estaba segura de que podría haber estado en cualquier grupo en ese momento. Mientras miraba al techo, se preguntó, confundida, por qué su equipo anterior había expulsado a alguien tan genial como Rust. Al día siguiente, en otro lugar, el líder del antiguo grupo de Rust preguntó a una de sus compañeras si acaso Rust todavía no volvía. La mujer respondió que lo habían expulsado el día anterior, a lo que el líder, despreocupado, contestó que lo había olvidado. La compañera comentó que Rust solo se había quedado solo por culpa de su mente débil, a lo que el líder le dio la razón. La mujer agregó que ahora Armia estaba buscando a un nuevo sanador. La conversación fue interrumpida por alguien que ingresó a la habitación. La persona les dio las gracias por la espera. Era una mujer muy hermosa, vestida con una túnica, quien les expresó que estaba encantada de conocerlos. Sin embargo, el líder, algo confundido al ver su vestimenta, le preguntó si estaba segura de que era adecuado ese tipo de equipo. La sanadora, llamada Layla, confundida,
le respondió si acaso sabía que no estaría en la vanguardia. El líder preguntó qué pasaría entonces una vez que sufriera algún ataque de la Hidra. Otra compañera susurró al oído del líder que los sanadores normales no suelen estar en la vanguardia como lo hacía Rust. El líder, mirando a Layla, comentó que la noche anterior el sanador anterior, refiriéndose a Rust, les hizo perder dinero y algunas cosas, por lo que aún estaba algo aturdido. Layla, sonriendo, le dijo que no había motivo para estarlo, ya que ahora ella estaba allí. El líder, pensativo, concluyó que un sanador que no podía pelear era uno menos en la vanguardia. Sin embargo, tras reflexionar un momento, declaró que Rust casi nunca atacaba, solo corría por allí y rara vez hacía un ataque fuerte, por lo que no habría problema. Layla, con una sonrisa, le extendió la mano diciendo que sería un honor para ella pelear al lado de la famosa espada del relámpago. El líder, con una sonrisa arrogante, le tomó la mano y respondió que el honor era suyo. Cambiando de tema, señaló que era hora de ponerse en marcha y que terminarían las presentaciones en el camino. Más tarde ese mismo día, en la mazmorra, el líder, entusiasmado, anunció que finalmente habían encontrado a la Hidra. Observando que el monstruo aún no había regenerado todas sus cabezas, pensó que podría derrotarlo. Rápidamente indicó a sus compañeros en voz alta que la Hidra todavía se estaba recuperando, por lo que era el mejor momento para atacar. Sin embargo, los gritos del líder despertaron a la criatura, que, preparándose, bloqueó con sus escamas la espada del líder del equipo. El líder, nervioso pero decidido, observó que su espada lograba penetrar un poco la piel del monstruo y pensó que estaba bien. Claramente, el monstruo estaba debilitado, por lo que solo un poco más y lo derrotaría. Sin embargo, el monstruo, con su cola, golpeó de lleno a Sarberia, una de las miembros del equipo. Sarberia, tendida en el suelo y adolorida, le suplicó a Layla que la ayudara. Layla, usando gran parte de su magia, conjuró un hechizo para curar poco a poco a Sarberia. Sin embargo, el líder, al ver que el hechizo demoraba en curar a su compañera, le gritó a Layla qué demonios estaba haciendo y le exigió usar una técnica más fuerte para curar a todos de una vez. Layla, molesta y preocupada, le respondió que estaba bien, pero que primero detuviera al monstruo por un momento. El líder, molesto, la insultó por no curar a todos rápidamente. Esa distracción le costó ser golpeado por el monstruo. Afortunadamente, el daño no fue tan grande gracias a la robusta armadura que llevaba. La Hidra, viendo que su primer golpe no funcionó, se abalanzó contra el líder para acabar con él. Asustado, el líder solo pudo poner su espada delante de él para tratar de amortiguar el ataque. Entrando en pánico al ver al monstruo erguido, comenzó a hiperventilar. Con un grito asustado, preguntó por qué les estaba costando tanto luchar contra el monstruo, por qué tenían que pelear tanto, a pesar de que solo se había ido Rust. Otra miembro del grupo, la hechicera Armía, intentó proteger al líder conjurando un hechizo de espíritus protectores, pero no fue lo suficientemente rápida. Una de las cabezas de la Hidra la atacó, mordiéndola profundamente. Tras lanzar su ataque, la Hidra retrocedió para concentrarse en el líder. Todos los miembros del grupo, preocupados, gritaron el nombre de Armía, temiendo lo peor. Layla, furiosa, le preguntó a una Sarberia en pánico dónde estaban guardadas las pócimas. Sarberia respondió que no lo sabía. El líder, viendo que la situación se salía de control, ordenó una retirada inmediata. Gritó a sus compañeros que se alejaran lo más rápido posible de la Hidra, mientras él cobardemente se disponía a huir. Layla, confundida, le pidió al líder que la ayudara a cargar a Armía, pero él respondió que su armadura era muy pesada y que ella debía encargarse. Layla, incrédula, buscó con la mirada a Sarberia para pedirle ayuda, pero la vio huyendo también, alegando que estaba cansada y no podía ayudar. En pánico y decepcionada de sus nuevos compañeros, Layla notó cómo la Hidra se acercaba. Usando toda su fuerza, cargó a Armía sobre su espalda y corrió despavorida, pensando que debía salir de ese lugar de inmediato. Un tiempo después, ya fuera de la mazmorra, el líder cobarde se acercó diciendo que era un alivio que estuviera bien, mientras Layla atendía las heridas de Armía, quien se encontraba desmayada. Sin prestarle atención al líder, Layla declaró que tendría que usar un elixir para curar a Armía. El líder, al escuchar esto,
alzó la voz para detenerla, diciendo que era mejor que la curara con magia, ya que si usaban un elixir, Armia sufriría secuelas graves y al día siguiente enfrentarían nuevamente a la Hidra, por lo que no había tiempo para un elixir. Layla, viendo a Armia moribunda, le gritó al líder que no fuera idiota, dejándolo conmocionado. Layla le preguntó si tenía idea de cuánta magia se necesitaba para purificar el veneno de la Hidra, diciéndole que Armia casi había muerto. El líder, incrédulo, reclamó diciendo que Rust solo usaba un hechizo básico llamado curación para purificar el veneno. Layla, molesta, respondió gritando que no existía un sanador capaz de hacer algo así, dejando en shock al líder. Layla, sin poder aguantar más, le dijo al líder que se apurara y sacara a Armia de allí para poder curarla en otro lugar. El líder, cargando a Armia y derrotado, murmuró que suponía que no estaba teniendo la mejor de las suertes ese día. Layla, mirando por la ventana con el ceño fruncido, no dejaba de preguntarse cómo había sucedido todo aquello. Su mente viajaba al pasado, recordando el momento en que logró escapar de un grupo en la ciudad capital. Consideró su suerte al haber ingresado al que era conocido como el mejor equipo, aunque sabía que algo debió ocurrir para que deseara abandonarlo. Una vez dentro de un grupo, no había manera de salir, o al menos eso decían las reglas implícitas que todos conocían. El suave murmullo de Armia, acostada en la cama a su lado, la distrajo. Layla desvió la mirada de la ventana y, sin demora, se levantó para humedecer un paño con agua fresca. Mientras cuidaba de su compañera, cuya fiebre no cedía, reflexionó que no podía dejar a esa chica sola, no en el estado en el que se encontraba. Mientras observaba el rostro febril de Armia, se sorprendió al escucharla murmurar disculpas en su delirio. Entre sueños, la joven seguía hablando, mencionando que había hecho algo imperdonable a alguien llamado Rust, algo terrible. Layla se quedó inmóvil un momento, procesando las palabras. Ese nombre no le era ajeno, Rust, el sanador que había desaparecido llevándose sus pertenencias. Al menos, eso era lo que el líder del grupo le había contado. Sin embargo, recordó otra cosa que el líder había mencionado: Rust era capaz de usar la habilidad de sanar para purgar el veneno de una Hidra. Confusa, Layla se preguntó quién era realmente Rust y cuál era su verdadera historia. En otro lugar, en el bullicioso mercado de la ciudad, Rust y su compañera, Narcea, intentaban vender los materiales que habían conseguido en el laberinto. Una vendedora, una mujer mayor con una sonrisa afable, los recibió con entusiasmo y les agradeció por traer una gran cantidad de piedras mágicas. La mujer destacó lo útil que era tener aventureros como ellos que simplificaban los trámites habituales. Como agradecimiento, decidió darles un bono extra. Rust, algo apenado, intentó declinar el gesto, pero la vendedora, en tono firme aunque amable, insistió en que lo aceptara. Narcea, con una sonrisa, le dio las gracias a la señora por el bono, sorprendiendo a Rust, quien aún parecía dudar. La conversación tomó un giro inesperado cuando la mujer preguntó si Rust estaría dispuesto a jugar un rato con su nieta, Sira. La niña, con una expresión inocente y algo triste, miró a Rust con ojos brillantes, preguntándole si acaso no quería pasar tiempo con ella. Incapaz de resistirse a su encanto, Rust tomó su pequeña mano y accedió a jugar. Desde el fondo, la abuela levantó el pulgar en señal de aprobación, gesto que la niña respondió con una sonrisa cómplice. Sira le pidió que jugaran lo de siempre. Rust, con un suspiro resignado pero amable, aceptó. Jugarían a la casita, lo que llenó a la niña de alegría. Mientras jugaba con ella, Rust reflexionó sobre cómo había sido perseguido por gremios durante gran parte de su vida. Ahora, disfrutaba de una paz inesperada, una felicidad que, pensaba, debía a Narcea. Desde la distancia, Narcea observaba la escena con un ligero puchero en los labios, lo que provocó que la vendedora le preguntara, divertida, que la tenía tan molesta con una niña pequeña. Narcea, sincera, confesó que estaba enamorada de Rust desde que tenía la misma edad que Sira. La anciana, divertida, le comentó que tenía una hija con el corazón roto por Rust, pues estaba convencida de que Narcea era su amante. Le aconsejó que tuviera confianza. Ruborizada, Narcea se llevó las manos a las mejillas, imaginando con vergüenza y emoción lo que implicaría ser la amante de Rust. La conversación no terminó ahí. La mujer,
con un tono burlón, le preguntó cuándo le confesaría a Rust lo que sentía. Narcea, tartamudeando, negó con vehemencia que pudiera hacerlo. Al caer la tarde, los aventureros se despidieron de la vendedora y su nieta, agradeciendo el tiempo agradable que habían compartido. Rust, algo apenado, se disculpó con Narcea por haberla hecho quedarse tanto tiempo allí, señalando que la charla con la familia había sido extensa pero amena. Narcea, recordando las sonrisas de las personas, comentó que era evidente que Rust era muy popular. Rust, algo sonrojado, agradeció el comentario y, con curiosidad, le preguntó de qué había estado hablando con la vendedora. Narcea, incómoda, respondió rápidamente que no era nada importante, apenas una conversación trivial. Rust, divertido por la actitud de su compañera, cubrió su boca para no reírse, lo que provocó que Narcea, enrojecida, lo interrogara con brusquedad sobre la causa de su risa. Finalmente, molesta y avergonzada, Narcea se dio la vuelta, diciendo que no quería saber nada más de Rust. Él, aún sonriendo, le pidió disculpas mientras la seguía con la mirada. Rust pensó en silencio mientras Narcea se alejaba. Algo en ella le recordaba a una niña que había salvado años atrás, la misma que le inspiró a volverse más fuerte. Rust recordó un fragmento de su infancia, un momento que había marcado su destino. En aquel entonces, siendo apenas un niño en el orfanato del laberinto, un hombre uniformado se le acercó con expresión solemne. Extendiendo su mano, le informó que poseía habilidades en la magia de curación, lo cual lo hacía apto para entrenar en el instituto especializado en sanadores. El orfanato del laberinto era un lugar destinado a los niños que habían sido abandonados o habían perdido a sus padres mientras exploraban el laberinto. A pesar de las circunstancias, Rust consideraba que había tenido suerte de terminar allí, donde al menos existía la posibilidad de un futuro mejor. Sin embargo, los recuerdos no tardaron en volverse oscuros. Evocó el día en que su instructor lo reprendió de forma brutal. Con una mezcla de furia y frustración, le exigió saber qué estaba haciendo mal. Un joven Rust, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo balbucear que aún no era capaz de usar su habilidad de curación. El instructor, perdiendo la paciencia, le gritó que habían pasado años y aún no mostraba resultados. Esa incapacidad le costó la expulsión del instituto. Ese golpe dejó a Rust profundamente deprimido. Desde su llegada a la escuela de entrenamiento, nadie había mostrado interés en él, y esa indiferencia no cambió cuando decidió convertirse en aventurero. Convencido de que al menos podría ser útil como apoyo, estudió sobre monstruos y combate cuerpo a cuerpo, con la esperanza de ser aceptado por algún grupo. Eventualmente, un equipo se le acercó. Alegaron que necesitaban un sanador y lo invitaron a unirse a ellos para explorar el laberinto. Rust aceptó con entusiasmo, aunque pronto se sintió inquieto cuando notó lo profundo que se adentraban en el laberinto. Le habían asegurado que solo explorarían niveles intermedios, pero claramente no era así. La tensión aumentó cuando escuchó a uno de los miembros del grupo decir que tenían una buena oportunidad de ganar. Antes de que pudiera reaccionar, lo atacaron por sorpresa, dejándolo inconsciente. Cuando Rust despertó, se encontró rodeado de monstruos. Desde la distancia, escuchó a uno de los miembros que lo había reclutado decir que lo usarían como cebo. Presa del pánico, Rust les rogó que no lo abandonaran. Advirtió que los monstruos no perseguían a los más débiles, sino que atacaban a los más fuertes para eliminar la mayor amenaza. Sin embargo, uno de ellos, con una sonrisa cruel, desestimó sus palabras, asegurando a su compañera que Rust solo intentaba salvarse de forma patética. Lo insultaron y lo llamaron bastardo defectuoso antes de darse cuenta de que los monstruos ya los rodeaban. Rust aprovechó el caos para escapar, dejando atrás a sus traidores mientras los monstruos los masacraban. Corría sin detenerse, pero un ruido desgarrador lo obligó a detenerse. Al acercarse, vio un carruaje destrozado por una criatura. Un hombre yacía sin vida, mientras una niña lloraba desconsolada. Decidido, Rust cargó contra el monstruo para proteger a la niña. Aunque no recordaba con claridad los detalles, sabía que había logrado herir a la criatura con su daga antes de que todo se volviera negro. Despertó tiempo después en una habitación de hospital. La niña que había salvado corrió hacia él con una alegría desbordante y le agradeció por salvarle la vida.
A pesar de sus palabras entusiastas, Rust, deprimido, replicó que no era cierto. Reflexionó en voz alta que había sido abandonado por su equipo y que era un pésimo sanador. La niña, apenada al principio, pronto mostró una determinación inesperada. Entre lágrimas, le reprochó que estaba equivocado, que no era un inútil, sino alguien verdaderamente fuerte. Extendiendo su mano, le prometió que cuando creciera se uniría a su equipo para protegerlo, asegurándole que no tendría que preocuparse más. Ese fue el primer momento en que alguien lo reconoció como aventurero. Con el tiempo, supo que esa niña, llamada Annalestria, era una noble de una prominente familia. Aunque nunca le habrían permitido convertirse en aventurera, sus palabras en aquel entonces le habían salvado el espíritu. De vuelta al presente, Rust reflexionaba sobre esos recuerdos mientras miraba fijamente a Narcea. Para su sorpresa, ella parecía profundamente avergonzada, convencida de que la niña del relato era ella misma. Había interpretado toda la historia como si Rust hablara de ella. Cuando él le preguntó qué le sucedía, Narcea, completamente sonrojada, le rogó que no la mirara directamente. Al día siguiente, en las bulliciosas calles de la ciudad, Narcea le anunció que había encontrado a un nuevo miembro para el equipo. Rust, con cierta duda, le preguntó si era realmente cierto. Narcea, algo tímida, insistió en que la persona era confiable y le pidió que al menos le diera una oportunidad. Murmurando para sí misma, fantaseó con un futuro donde ambos formaban una familia feliz, compartiendo una casa con sus hijos. Rust, sin captar sus pensamientos, aceptó la idea de sumar a alguien más al grupo, considerando su propia falta de poder ofensivo. Narcea, con entusiasmo, le recordó que el día anterior había sido impresionante en la batalla. Cuando mencionó la bola de fuego que Rust había lanzado, él, confundido, explicó que era solo magia. Esto dejó a Narcea boquiabierta, ya que no sabía que también podía usar magia de ataque. Al llegar al lugar de encuentro, Rust ingresó a la habitación junto con Narcea. Sin embargo, se quedó atónito al encontrarse con alguien inesperado, su antigua maestra. Dentro de la habitación, Rust observó a una mujer pelirroja que identificó como su maestra. Narcea, al escuchar la conversación entre ellos, quedó completamente confundida, incapaz de entender la situación. Sin prestar atención a Narcea, Rust se dirigió a su maestra con un tono burlón, comentando que parecía tener un don para aparecer en los lugares más inusuales. La maestra, visiblemente incómoda, respondió con un toque de sarcasmo, llamándolo aprendiz idiota y señalando que esa era su línea habitual. Narcea, todavía desconcertada, repitió las palabras maestra y aprendiz idiota, como si tratara de encontrar sentido a lo que ocurría. Rust, sintiendo cierta tensión, preguntó nervioso qué clase de coincidencia podría haber llevado a que Narcea y su maestra se conocieran. Ante esto, la maestra suspiró profundamente, dejando entrever su frustración. El gesto no pasó desapercibido para Rust, quien le preguntó preocupado si acaso se había golpeado la cabeza. Ella, claramente molesta, le contestó de manera punzante, cuestionándole quién creía que era la causa de su dolor de cabeza. En medio del intercambio, la maestra preguntó si Rust era la pareja de Narcea, pero antes de que pudiera continuar, un grito de la joven interrumpió la conversación. Fue entonces cuando quedó claro que la maestra se llamaba Ralma. Narcea, notablemente alterada, le exigió a Ralma una explicación por sus comentarios. Sin embargo, Ralma, con una sonrisa burlona, simplemente comentó que las cosas comenzaban a ponerse interesantes, lo que provocó que Narcea, temblorosa de vergüenza, le pidiera que se detuviera. Ralma, fingiendo inocencia, aseguró que solo estaba teniendo una conversación con su aprendiz después de tanto tiempo. Rust, incómodo y sin querer interrumpir la dinámica entre ambas, les comunicó tímidamente que solo había acompañado a Narcea como escolta y que esperaría afuera. Mientras se dirigía a la salida, ambas mujeres intentaron detenerlo, llamándolo con evidente preocupación. Al ver que estaba a punto de salir, Ralma utilizó una habilidad mágica para empujarlo contra la puerta. Rust, con reflejos rápidos, logró evitar el ataque y miró interrogante a su maestra, quien mantenía una sonrisa expectante. Nervioso, se reincorporó sin dejar de observarla con cautela.
Finalmente, Ralma declaró con un tono firme que ya entendía de qué se trataba todo aquello y, cambiando de opinión, le permitió marcharse. Rust aceptó aliviado y salió de la habitación. Narcea, sin embargo, aprovechó su ausencia para preguntar a Ralma si Rust realmente era su aprendiz. La respuesta no llegó de inmediato, y Narcea continuó recordando cómo Ralma alguna vez había mencionado que sus aprendices no eran más que mediocres. No podía comprender cómo alguien como Rust, a quien Ralma había criticado por su falta de talento, podía ser su discípulo. Ralma, mientras tocaba unas flores en un florero cercano, admitió que Rust había cambiado. Antes, no era lo suficientemente fuerte para esquivar sus ataques, pero ahora había crecido tanto que incluso a ella le costaría enfrentarlo. Luego, le pidió a Narcea que le contara cómo estaba luchando actualmente su aprendiz. Con detalle, Narcea relató todo lo que sabía sobre Rust. Al terminar, Ralma sonrió, como si todo encajara en su mente. Narcea, aún confundida, le preguntó qué quería decir con eso. La respuesta fue que Rust no poseía un talento innato como aventurero, pero, gracias a su esfuerzo e ingenio, había alcanzado un nivel de primera categoría. Narcea apretó con fuerza sus pantalones al recordar cómo alguna vez había prometido proteger a Rust. Sin embargo, ahora entendía que era él quien siempre la protegía, y su presencia junto a él no había sido más que un reflejo de sus propias inseguridades. Ralma interrumpió sus pensamientos para afirmar que conocer a Narcea había sido una buena experiencia para Rust. Sin embargo, Narcea negó con vehemencia, insistiendo que Rust ya era hábil incluso antes de que ella se uniera a su grupo. Intrigada, Ralma aseguró que Rust brillaba más cuando estaba con ella, señalando que su relación tenía un impacto positivo en él. Cuando Ralma mencionó con un tono burlón que Rust parecía emocionarse cada vez que estaba con Narcea, esta última, visiblemente incómoda, la interrumpió, pidiéndole que dejara de hablar tanto sobre él. Al notar que Narcea estaba llorando, Ralma, preocupada, se arrodilló junto a ella. Narcea confesó entre lágrimas que estaba feliz porque había confirmado que su presencia ayudaba a Rust. Con una sonrisa cálida, Ralma le puso una mano en la cabeza para consolarla y le aseguró que todo estaría bien, recordándole que llevaba el prestigioso nombre de la familia Analestia. Narcea, recuperando la compostura, sonrió agradecida y asintió. Desde el pasillo, Rust escuchó con atención todo lo que se decía dentro de la habitación. Sus pensamientos se detuvieron en seco al oír el apellido Analestia. Ese era el apellido de la primera persona que alguna vez lo reconoció y lo inspiró a seguir adelante. Siempre que enfrentaba dificultades, evocaba su imagen en su mente como un faro de fortaleza y esperanza. Sin embargo, ahora se preguntaba si aquella chica del pasado y Narcea eran la misma persona. La idea lo llenó de vergüenza, dándose cuenta de que había interactuado con Narcea de manera demasiado informal, sin haber considerado quién podría ser realmente. Mientras sus pensamientos se enredaban, escuchó cómo Narcea agradecía a Ralma por sus palabras. Ralma, con su tono despreocupado, le dijo que no se preocupara, pero le sugirió que se lavara la cara y luego fuera a buscar a Rust. Narcea, evidentemente avergonzada, le pidió que no mencionara nada de lo sucedido a Rust. Al darse cuenta de que lo descubrirían escuchando a escondidas, Rust reaccionó rápidamente y salió corriendo por el pasillo. Dentro de la habitación, Ralma suspiró con cansancio mientras se tocaba el hombro. Murmuró para sí misma que los jóvenes eran un dolor en el trasero y que no volvería a hacer algo como aquello, ni siquiera si su vida dependiera de ello. Mientras tanto, Narcea recordó las palabras de Ralma, quien había mencionado que su encuentro había sido beneficioso para Rust. Extasiada por la idea de haber sido una influencia positiva, comenzó a correr y saltar por los pasillos, llena de alegría. Entre sus pensamientos, decidió que era momento de devolverle el favor a Rust. Se propuso encontrarlo para hablar con él y mencionarle su plan de construir juntos una casa de equipo. Sin embargo, su camino fue bloqueado por un grupo de aventureros. El líder del grupo, un hombre de porte arrogante, le dijo que necesitaba hablar con ella. Narcea, desinteresada, le respondió que no estaba interesada. A pesar de la negativa, el hombre insistió, diciendo que solo necesitaba que lo escuchara. Narcea continuó caminando sin detenerse, pero el hombre, ignorando su desdén,
le comentó que estaban allí para reclutarla para su equipo, los Lobos de la Calamidad. Con aire de superioridad, agregó que debería abandonar al sanador defectuoso y unirse a ellos. El comentario hizo que Narcea se detuviera en seco. Sin girar para mirar al grupo, procesó las palabras en silencio. El líder, confundiendo su pausa con interés, continuó con tono burlón, jactándose de que su equipo era uno de los más cercanos al nivel inferior, aunque aún no habían descendido del nivel superior. Finalmente, Narcea se giró para mirarlos con desprecio. Con una voz cortante, preguntó si acaso no podían descender todavía. La pregunta desconcertó a los aventureros. Aprovechando su desconcierto, la chica añadió con frialdad que Rust, el hombre al que ellos despreciaban, ya había descendido a los niveles inferiores. Entonces, cuestionó si eso significaba que los verdaderos defectuosos no eran ellos mismos. El líder, intentando mantener su postura, declaró con brusquedad que Rust había tenido suerte, insinuando que un equipo de alto nivel lo había acogido y que ahora estaba viviendo de su esfuerzo. Añadió que Rust no era más que un inútil aprovechado y que Narcea debería dejar de permitir que la engañara. Narcea, con evidente molestia, repitió su pregunta: si ellos eran de primera clase, ¿por qué aún no podían llegar al nivel inferior? El líder, ofendido por la negativa de la chica, perdió el control y se lanzó contra ella, intentando golpearla mientras gritaba que no se atreviera a menospreciarlo. Narcea, sorprendida por el ataque, le recordó que estaba prohibido pelear dentro de la ciudad, pero el hombre ignoró su advertencia y continuó su ofensiva. La joven, con movimientos ágiles, esquivó los golpes del líder y contraatacó con precisión. Su primer golpe impactó en el rostro del hombre mientras declaraba que Rust no era un inútil. Luego, lo golpeó en el estómago, dejándolo inconsciente. Decepcionada por la debilidad del líder, Narcea comentó que, al final, no era tan impresionante como pretendía. Sin embargo, su atención fue captada por el mago del equipo, quien comenzó a conjurar un ataque a la distancia. Al analizar rápidamente el entorno, Narcea notó que no tenía una ruta de escape clara, por lo que optó por lanzarse directamente contra los demás miembros del grupo antes de que tuvieran oportunidad de reaccionar. Usando sus habilidades, Narcea rebotó entre las paredes para ganar altura y atacar desde arriba. Pero mientras estaba en el aire, el mago del grupo la sorprendió con una habilidad mágica. Una cuerda conjurada apareció de repente, atrapándola y dejándola inmovilizada. Narcea, incapaz de liberarse de sus ataduras, exigía con firmeza a sus captores que la dejaran en libertad. El líder del grupo, maltratado y cubierto de polvo, se incorporó con dificultad y, mientras sacudía su hombro, comentó con sarcasmo que había sido un buen intento por su parte. Tendida en el suelo, Narcea apretaba los dientes con frustración. El líder, adoptando un tono burlón, le preguntó si realmente continuaría al lado de ese sanador defectuoso. Otro de los miembros del grupo añadió con desdén que era una idiota, aunque reconoció que al menos tenía una cara bonita. El líder, sin ocultar su desprecio, expresó que deseaba escuchar la historia del bastardo defectuoso, refiriéndose a Rust, quien había logrado ponerlos en ridículo. Admitió que, a pesar de todo, parecía que Rust tenía razón en algo. El mago del grupo, con una sonrisa cruel, insinuó que si Narcea desapareciera, Rust no sabría qué hacer, y le preguntó al líder si podían hacer lo que quisieran con ella antes de venderla como esclava. Otro compañero comentó, de manera despectiva, que eso sería solo si lograban venderla. El líder estalló en una carcajada y se preguntó en voz alta cómo reaccionaría ese sanador inútil. Sin embargo, su humor cambió cuando notó que Narcea comenzaba a sonreír. Enfurecido, la tomó por los hombros y la sacudió con violencia, exigiéndole saber qué creía que estaba haciendo. Narcea, manteniendo su sonrisa desafiante, afirmó que ninguno de ellos era rival para Rust. Estas palabras encendieron aún más la ira del líder, quien, con una mirada de odio, levantó su puño dispuesto a golpearla mientras gritaba que Rust no era más que basura. Narcea cerró los ojos, resignada al impacto que parecía inevitable. Sin embargo, el golpe nunca llegó. En el último instante, Rust apareció y golpeó al líder con tal fuerza que lo derribó, declarando con determinación que la verdadera basura era él.
Ante la caída de su líder, Rust suspiró profundamente y, mirando a Narcea, le pidió disculpas por haber llegado tarde. Narcea, aliviada y emocionada, le agradeció su ayuda. Rust, visiblemente preocupado, se acercó a ella y expresó lo mucho que le tranquilizaba verla a salvo. En un momento de vulnerabilidad, Rust estuvo a punto de abrazarla, pero se detuvo al notar la mirada de Narcea, que lo observaba con curiosidad. Sacudiendo sus pensamientos, Rust, algo avergonzado, comentó con una sonrisa nerviosa que la desataría de inmediato, lo que provocó una ligera sonrisa en Narcea, quien le agradeció nuevamente. Mientras Rust la ayudaba, el líder del grupo, herido y humillado, se levantó con esfuerzo y atacó cobardemente por la espalda. Rust, con una expresión de aburrimiento, esquivó el ataque con facilidad. Llamándolo por su nombre, Morceral, le advirtió que no pensaba perdonarlo. Con un golpe devastador en la cara, Rust lo mandó al suelo, dejando un cráter donde impactó. Los compañeros de Morceral observaron atónitos. No podían comprender cómo un sanador, considerado débil, había logrado algo así. Rust, furioso, declaró que si no hubieran hecho daño a Narcea, él no los habría atacado. Sin dudar, se lanzó contra los otros miembros del grupo, acusándolos de ser igualmente culpables. De un solo golpe, dejó noqueado a uno de ellos, mientras otro, aterrorizado, huyó a toda velocidad. Rust, girándose hacia el último miembro en pie, comentó con calma que era el único que no había escapado. El mago, preparado para contraatacar, comenzó a invocar un espíritu de la tierra, pero fue interrumpido por una patada precisa de Narcea, quien, a pesar de seguir atada, logró dejarlo inconsciente. Rust, al terminar de desatar a Narcea, le comentó con una mezcla de nerviosismo y humor que parecía que ella podría haber manejado la situación sola. Narcea, intentando animarlo, respondió que, aunque quizá podría haberlo hecho, estaba muy aliviada de que él hubiera llegado. Mientras Rust parecía perderse en sus pensamientos, Narcea se preguntaba si realmente la estaba escuchando. En su mente, estaba segura de que habría podido manejar todo por sí misma. Rust, por su parte, se sentía avergonzado por haber actuado con tanta prisa. El último miembro del grupo, que había huido, regresó para intentar ayudar a Morceral. Frustrado, comentó que ya había usado gran curación pero no entendía por qué no funcionaba. Rust, acercándose al herido líder, utilizó varias veces un hechizo de curación básica, logrando sanar las heridas de Morceral con éxito. El sanador enemigo, sorprendido y lleno de ira, le preguntó cómo podía alguien tan defectuoso como Rust realizar tal hazaña. Entre gritos, lo insultó, afirmando que no era más que un incompetente. Rust, ya harto, lo golpeó en la nuca, exigiéndole silencio. Rust, suspirando con cansancio por la situación, fue interrumpido por la llegada de un hombre que observaba la escena con seriedad. El recién llegado, con voz firme, declaró que lo que veía claramente constituía un crimen. Narcea, sorprendida, reconoció al hombre como un funcionario del gremio de aventureros. Este, con el ceño fruncido, evaluó la situación y, tras una pausa, señaló que parecía tratarse de una disputa privada entre dos aventureros. Sin embargo, al dirigir su mirada hacia Rust, dejó entrever una clara desconfianza. Luego, fijándose en Narcea, afirmó que ella y Rust eran responsables de lo ocurrido. No obstante, añadió que, como las acciones de Narcea parecían ser en legítima defensa, no sería acusada. Además, aseguró que el gremio se encargaría de los lobos de la calamidad. Rust, notando que el funcionario buscaba exonerar a Narcea pero no a él, dedujo que el hombre quería deshacerse de él de alguna manera. Tras unos segundos de reflexión, preguntó a Narcea, con una sonrisa en el rostro, si conocía a una aventurera llamada Ralma. Narcea, comprendiendo la intención de Rust, respondió que sí conocía a Ralma y que, si no recordaba mal, estaba en la ciudad. Rust, en tono despreocupado, comentó que entonces tendrían que informarle de esta situación. Añadió, con un aire de fastidio, que si el gremio de aventureros manejara las cosas correctamente, se ahorrarían molestias. El funcionario, molesto por los comentarios de Rust, chasqueó la lengua en señal de irritación, lo que provocó que Narcea no pudiera contener una risa burlona. El hombre, perdiendo la paciencia,
les ordenó que lo acompañaran al gremio para dar su declaración, pero la situación fue interrumpida por Morseral, quien, arrastrándose en el suelo, le rogó a Rust que esperara un momento. Rust se arrodilló frente a Morseral, mirándolo fijamente. Con una sonrisa siniestra, le advirtió que si volvía a meterse con Narcea, no sería tan indulgente la próxima vez. Morseral, impotente y frustrado, golpeó el suelo con su puño mientras maldecía al protagonista. Con voz estridente, gritó que no entendía por qué alguien como Rust, a quien consideraba un sanador inútil, podía ser tan fuerte. Continuando con su rabieta, Morseral proclamó que él y su equipo eran los más cercanos a descender a los niveles inferiores del gremio, y no comprendía cómo Rust, siendo tan incompetente a sus ojos, lo había logrado antes que ellos. La furia de Narcea se desbordó. Tomándolo por el cuello de su ropa, le exigió saber qué demonios estaba diciendo. Lo acusó de juzgar a Rust únicamente por sus logros, ignorando todo el esfuerzo y sufrimiento que había soportado. Narcea, temblando de ira, estuvo a punto de golpear a Morseral mientras le gritaba que nadie reconocía el pasado de Rust ni el arduo trabajo que había hecho para mejorar. La tensa discusión fue interrumpida por una voz desconocida que, con tono despectivo, calificó a Morseral de patético. Al voltear, los presentes se encontraron rodeados por un grupo numeroso de personas. La misma voz, que provenía de una mujer en la multitud, continuó expresando su desilusión por lo lamentables que eran los aventureros. Aprovechando la confusión, Morseral intentó golpear a Narcea. Rust, furioso, reaccionó de inmediato, golpeándolo con el codo en la espalda y dejándolo noqueado una vez más. La mujer que había hablado antes se adelantó y reveló su identidad, era Ralma, la aventurera mencionada por Rust. Con una sonrisa burlona, declaró que este era el fin de los lobos de la calamidad y que, después de semejante fiasco, no podrían recuperar su reputación. Luego, dirigiéndose a Rust, le guiñó un ojo con complicidad. Rust, volviendo su atención a Narcea, le pidió que no llorara tanto mientras colocaba su mano sobre su cabeza en un gesto reconfortante. Este acto provocó una sonrisa en Narcea, quien pareció relajarse un poco. Ralma, observando la interacción, comentó en tono divertido que no sabía que Rust se preocupaba tanto por alguien más. Luego, añadió que, aunque no simpatizaba con los lobos de la calamidad, tocar a la compañera de Rust había sido un grave error. Finalmente, con aire decidido, Ralma anunció que debía cumplir con su trabajo. Declaró que no pasaría por alto los crímenes de los aventureros y que aprovecharía la ocasión para llevar a cabo una investigación a gran escala. Mencionó, además, que el aprendiz de Ronaldo llegaría pronto y que estaba ansiosa por descubrir qué tramaba el gremio. En otro lugar, el antiguo grupo de Rust cazaba monstruos. Layla, frustrada, señaló que, incluso esforzándose al máximo, no lograban alcanzar las recompensas del nivel inferior. Mirando a Armía, le preguntó si el líder del grupo y su otra compañera seguían escondidos en la posada. Armía, avergonzada, se disculpó y aseguró que al día siguiente los persuadiría para que fueran al nivel intermedio. Layla, escéptica, dudaba que aceptaran. Cuando ambas entraron a la posada, fueron recibidas por los gritos del líder, quien les recriminaba su tardanza. La otra compañera también las regañó, exigiéndoles que llegaran más rápido. Layla, furiosa, le preguntó al líder quién se creía que era para hablarle de esa forma. Ignorándola, el líder anunció que había contratado a un nuevo y talentoso guerrero, lo que, según él, les permitiría finalmente descender al nivel inferior. Unos días después, el protagonista, Rust, se encuentra intempestivamente con sus antiguos compañeros del grupo. Incomodado por la situación, les pregunta qué hacen allí. Sin embargo, el líder del grupo, con un tono estrepitoso y autoritario, le exige que regrese al grupo de la Espada del Relámpago. Retrocediendo en el tiempo unos días, el grupo de la Espada del Relámpago se encontraba en el interior de una mazmorra, justo en el umbral de los niveles inferiores. El líder del grupo anunció que era el momento de proceder con la transferencia a los niveles inferiores. Layla, visiblemente preocupada, reflexionaba en silencio sobre la imprudencia de sus compañeros al decidir bajar de manera tan repentina. Mientras observaba al nuevo miembro del grupo, pensó que ni siquiera sabía de lo que aquel hombre era capaz. Sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente por Armía,
quien alzó la voz para pedir al líder que esperara. Armía, sujetando firmemente el brazo del líder, le advirtió que, si descendían tan profundamente, inevitablemente se encontrarían con un jefe. La reacción del líder fue inmediata y colérica, le gritó que cerrara la boca. A pesar del reproche, Armía insistió en que debían regresar lo antes posible. No obstante, ya era demasiado tarde, la transferencia a los niveles inferiores se había completado. El líder del grupo, con tono triunfante, declaró que ya habían llegado. Layla, consumida por el pánico, expresó que no quería enfrentarse al jefe, pero su resistencia fue sofocada cuando el líder la tomó bruscamente del brazo y le gritó que simplemente avanzara. Sin alternativa, Layla fue arrastrada junto con el resto del grupo hacia el interior del piso inferior. Dentro de este nivel, el grupo fue sorprendido por un jefe de tamaño colosal. El líder, riéndose con excitación, proclamó que la información proporcionada por Almast era correcta, el jefe Fénix se encontraba allí. La noticia dejó a los demás miembros del grupo perplejos. El líder declaró que el Fénix era tan poderoso como la Hidra, lo que provocó una respuesta entusiasta de Sarberia, quien afirmó que eran lo suficientemente fuertes para enfrentarlo, incluso sin Rust. En contraste, Layla, paralizada por el pánico, pensó que era imposible derrotar a semejante criatura. El líder, embriagado por su arrogancia, mencionó que ahora tenían un nuevo luchador en el grupo. Sin embargo, su discurso fue interrumpido al darse cuenta de que el nuevo miembro había desaparecido. Furioso, maldijo y preguntó dónde estaba el nuevo integrante, ya que sin él no podrían derrotar al Fénix. Antes de que pudieran reaccionar, el Fénix lanzó una gigantesca bola de fuego, dejando aterrorizados a todos los miembros del grupo. Layla, en un intento desesperado por proteger a Armía, se lanzó hacia ella, aunque en su mente se recriminó por su imprudencia, convencida de que ambas morirían. De repente, una figura misteriosa desvió el ataque del Fénix, salvándolas. El nuevo miembro del grupo reapareció, interponiéndose para defenderlas. Observando al Fénix, murmuró algo sobre reconocerlo de una ocasión anterior. Layla, atónita, identificó al guerrero que las había salvado. Este, girándose hacia ella, mencionó que no podía seguir presenciando la situación sin intervenir. Luego, volviendo su mirada al Fénix, se preparó para enfrentarlo. El Fénix lanzó otra bola de fuego, y el guerrero logró detenerla utilizando solo su espada. Layla y Armía observaron con asombro cómo resistía los embates del jefe. Desde la retaguardia, el líder del grupo vociferó emocionado que esta vez podrían ganar. Sin embargo, Layla pensó que era imposible, los guerreros se centraban en el ataque, no en la defensa, y el nuevo miembro estaba siendo forzado a mantenerse a la defensiva. Mientras observaba la batalla, Layla concluyó que el guerrero no podría resistir por mucho tiempo. Reaccionando, le gritó a Armía que debían concentrarse y luchar juntas si querían sobrevivir. Pero el guerrero las interrumpió, gritando que debían huir. Serio, afirmó que él estaba bien, pero que no podría ganar más tiempo. Pisando el suelo, activó un círculo de teletransporte que envolvió a todo el grupo. Al ver al Fénix aproximarse, Layla exclamó sorprendida al notar el círculo de transferencia. El guerrero, mirando fijamente al Fénix, murmuró que no se sintiera triste, pues la próxima vez se aseguraría de matarlo. El círculo completó la transferencia, dejando al furioso Fénix atrás. Cuando el grupo reapareció en un lugar seguro, Armía exclamó con alivio que habían regresado. Layla, emocionada, celebró que lograran sobrevivir. Pero el momento fue interrumpido por los gritos del líder, quien reclamó airadamente al guerrero por haber huido, argumentando que habían tenido la oportunidad de derrotar al jefe. Enfurecido, declaró que el guerrero había incumplido el contrato y que no recibiría su pago. El guerrero, con frialdad, le respondió que era un hombre descarado sin remedio, lo que hiró profundamente el orgullo del líder. Este, cegado por la rabia, intentó golpear al guerrero. Sin embargo, fue sorprendido cuando el guerrero lo inmovilizó con rapidez, torciéndole el brazo y haciéndolo caer al suelo de cara. Finalmente, el guerrero, con desprecio, le advirtió que se encargaría de que le revocaran sus derechos como aventurero de primera clase. El líder del grupo, atónito, no sabía cómo responder ante la declaración del guerrero.
Sarberia, indignada, se dirigió al líder entre gritos, cuestionándolo sobre lo que acababa de decir y exigiendo saber si acaso estaba bromeando. La tensión en la habitación fue interrumpida bruscamente por la recepcionista del gremio, quien al entrar vio al guerrero encima del líder, inmovilizándolo. Con evidente molestia, la recepcionista preguntó qué estaba ocurriendo. Sin esperar respuesta, señaló que parecía que el guerrero estaba atacando al líder, quien fue identificado como Margulis. Desde el suelo, Margulis intentó justificar que efectivamente estaba siendo atacado, pero no pudo terminar su declaración porque el guerrero, con calma y firmeza, reveló que era un aventurero perteneciente al cuartel general del gremio en la ciudad capital. Este anuncio dejó boquiabiertos tanto a la recepcionista como a los demás miembros del grupo. Margulis, con arrogancia, replicó que no le importaba cuán importante o poderoso fuera el guerrero en la ciudad capital, ya que ahora estaban en la ciudad del laberinto. Sarberia, visiblemente alterada, confrontó al guerrero y lo acusó de querer abandonar el grupo por ser un aventurero en la ciudad capital. Con tono burlón, añadió que en la ciudad del laberinto, una vez que uno formaba parte de un grupo, no podía dejarlo. La recepcionista, con una sonrisa nerviosa, trató de apoyar la afirmación de Sarberia y Margulis, pero el guerrero la interrumpió de manera seria, cuestionándole sobre esa regla, ya que jamás había escuchado algo similar. Avergonzada por haber sido descubierta mintiendo, la recepcionista intentó disculparse diciendo que todo había sido un malentendido, pero antes de terminar, Laila intervino con una sonrisa burlona, recordándole que anteriormente había explicado esa regla con gran detalle. La recepcionista, tratando de defenderse, fue callada abruptamente por el guerrero, quien le ordenó con frialdad que se ahorrara las excusas. Derrotada, la mujer se quedó en silencio. Dirigiéndose al grupo, el guerrero preguntó si eran conocidos como la Espada del Relámpago y les informó que, a partir de ese día, dejarían de ser aventureros de primera categoría. Luego explicó que el gremio de la ciudad capital lo había asignado oficialmente para investigar a los aventureros de la ciudad del laberinto y que tenía la autoridad para hacerlo. Margulis y Sarberia, en pánico, exigieron saber por qué había tomado esa decisión. El guerrero, imperturbable, declaró que el grupo estaba corrupto. La acusación dejó a Margulis y Sarberia en estado de shock. A continuación, les reprochó que habían engañado a sus compañeros para llevarlos al jefe del laberinto y que, como resultado, el gremio les había impuesto multas por fraude, por derrota y por el reembolso de un hechizo de retorno. Añadió que todo ese dinero lo cobraría directamente de ellos. Margulis, preocupado, respondió que no podía pagar una suma tan grande. Antes de que pudiera continuar la conversación, Armia intervino, acercándose al guerrero para hablar con él. Aprovechando la distracción, Margulis huyó como un cobarde, seguido de cerca por Sarberia, quien le gritó que la esperara. Armia, inclinándose ante el guerrero, le pidió disculpas y le aseguró que buscarían la manera de pagar la deuda. Después, se retiró para reunirse con sus compañeros. El guerrero, dirigiéndose a Laila, le advirtió que la ciudad del laberinto era peligrosa y que habría sido mejor que se uniera al gremio de la ciudad capital. Laila, dubitativa, lo llamó por el nombre de Sieg y le preguntó por qué estaba vestido de esa forma. El guerrero, visiblemente incómodo, negó ser Sieg, diciendo que su nombre era Sig. Mientras se alejaba, añadió que sería mejor regresar a la ciudad capital. Laila insistió llamándolo Sieg, lo que provocó que el guerrero, molesto, repitiera que ese no era su nombre. Sin embargo, Laila lo confrontó diciendo que la espada mágica que había usado anteriormente pertenecía a Ronaldo y preguntándole si acaso la había robado. Al escuchar esto, el guerrero, incapaz de mantener su fachada tras ver su honor insultado, declaró que la espada le había sido entregada personalmente por su maestro, y que éste podría confirmar que se la dio a Sieg. Al darse cuenta de que se había delatado a sí mismo, el guerrero no supo cómo continuar. Laila, aprovechando su desconcierto, le preguntó si tenía algo más que decirle. El guerrero, quitándose la máscara, confesó que planeaba irse tan pronto como completara su misión. Se disculpó, lamentando no poder ayudarla más. Luego, se acercó a Laila y le explicó que había degradado al grupo que intentó atacarla y que, incluso después de regresar a la ciudad capital, no tenía idea del peligro al que ella se enfrentaba, lo que lo llevó a pedirle perdón.
Layla, sorprendida por sus palabras, lo escuchó en silencio. Layla, acercándose al guerrero, le preguntó si podía hacerle un favor. Su petición lo dejó desconcertado, pero respondió que podía pedirle lo que quisiera. Layla, con las mejillas sonrojadas, declaró que quería ser su compañera de vida. La revelación sorprendió al guerrero, quien, confundido, preguntó por qué deseaba tenerlo como miembro de su grupo. En su interior, Layla pensó que el guerrero era un completo insensato, ya que él debía saber que ella había rechazado innumerables confesiones a lo largo de su vida. Ocultando su frustración con una risa nerviosa, le preguntó si acaso planeaba casar al Fénix, dejando claro que ella lo acompañaría. El guerrero, preocupado, le preguntó si estaba dispuesta a pasar por todas esas dificultades de nuevo. Luego, disculpándose, añadió que se sentiría mucho más tranquilo si ella estuviera con él, ya que así podría protegerla. Sus palabras dejaron completamente sonrojada a Layla, quien intentó calmarse mientras reflexionaba que todo aquello le parecía demasiado perfecto. Antes de retirarse, el guerrero mencionó que conocía a un mago que podría unirse al grupo. Mientras tanto, en una taberna de la ciudad, Margulis se encontraba sentado, abatido, sobre una mesa. Entre lamentos, se preguntaba cómo había llegado a esa situación y por qué todo había salido tan mal. Recordó con nostalgia que solía ser un aventurero en un grupo prestigioso y se cuestionó si debía pedirle a Rust que volviera a unirse al grupo. Sarberia, con un tono derrotado, le respondió que Rust no regresaría. Margulis, todavía sumido en la autocompasión, declaró que aprovecharía cualquier oportunidad que se presentara para recuperarlo. Mientras hablaban, ambos aventureros escucharon la conversación de otros ocupantes de la taberna. Uno de ellos preguntaba a su compañero si quería enfrentarse a un sanador que, según él, era arrogante y defectuoso. Su compañero respondió que ese sanador había derrotado a los lobos de la calamidad, pero que necesitarían reunir a más hombres para atacarlo al día siguiente. El primero, escéptico, expresó sus dudas sobre la fuerza del sanador, pero el otro insistió que, si los rumores eran ciertos, enfrentarlo sería un error doloroso. Al escuchar esta información, Margulis esbozó una sonrisa y, poniéndose de pie, le dijo a Sarberia que esa información podría ser la clave para hacer que Rust regresara a la espada del relámpago. Más tarde, en un lugar apartado, Rust se encontraba frente a Margulis y Sarberia. Incómodo, les preguntó qué estaban haciendo allí. Margulis, con voz suplicante, le dijo que tenían algo importante que decirle. Tanto él como Sarberia inclinaron el cuerpo y se disculparon, asegurándole que lamentaban profundamente lo ocurrido en el pasado. Rust, desconcertado por la inesperada actitud de ambos, no sabía cómo reaccionar. Sarberia tomó la palabra, reconociendo que no había valorado lo suficiente el arduo trabajo que Rust había realizado para el grupo. Margulis, avergonzado, confesó que le resultaba difícil incluso mirar a Rust a los ojos, pero insistió en que tenía información importante que compartir. Acercándose a él, reveló que había un grupo de aventureros que planeaba atacarlo por haber derrotado a los lobos de la calamidad. Con tono solemne, Margulis afirmó que, para protegerlo, le pedían que volviera a unirse a la espada del relámpago. Tanto él como Sarberia esperaban, nerviosos y expectantes, la respuesta de Rust. Para su sorpresa, Rust agradeció sus palabras, lo que provocó sonrisas de victoria en sus rostros. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente cuando Rust continuó diciendo que ahora tenía una compañera en quien podía confiar, por lo que estaría bien. Margulis, preocupado, le pidió que reconsiderara. Con una sonrisa forzada, intentó convencerlo de que su nueva compañera lo estaba utilizando y que no era alguien confiable. Rust, confundido, no supo cómo responder ante los comentarios de Margulis. Ante su silencio, Margulis, nervioso, insistió en saber qué estaba sucediendo. Rust, con seriedad, cerró los ojos y declaró que nunca había considerado a la espada del relámpago como un enemigo hasta ese momento. Estas palabras dieron a Margulis una falsa esperanza, creyendo que Rust estaba a punto de aceptar regresar al grupo. Sin embargo, Rust continuó, afirmando con firmeza que su única aliada era Narcena. Declaró que si la espada del relámpago no estaba con ella, entonces los aplastaría sin dudarlo.
Rust, con un semblante serio, miró a Margulis y Sarberia, declarando que si volvían a ofender a uno de sus amigos, no dudaría en aplastar a la espada del relámpago. Mientras se preparaba para marcharse, su firme negativo dejó a Margulis visiblemente sorprendido. Con una sonrisa ligera, Rust se despidió agradeciéndoles por su preocupación, un gesto que desconcertó aún más a los presentes. Desde un escondite cercano, Narcea había estado escuchando toda la conversación. Sonrojada, llevó sus manos a las mejillas, abrumada por la vergüenza. En su mente, recordaba cómo Rust había cuidado de ella con más esmero desde aquel incidente con los lobos de la calamidad. Mientras Rust se alejaba, Sarberia, visiblemente inquieta, cuestionó a Margulis sobre sus acciones, insistiendo en que debían alcanzarlo. Margulis, con la mirada fija en el suelo, confesó que Rust estaba actuando de una forma extraña, como si fuese alguien completamente diferente. Sarberia, impaciente, lo tomó por el hombro y le preguntó con firmeza si acaso ya no deseaba volver a ser un aventurero de primera. Margulis, más sereno, asintió y admitió que tenía razón, debían concentrarse en su próximo movimiento. Sin embargo, la conversación fue abruptamente interrumpida. Narcea apareció detrás de ellos, su expresión seria y resuelta. Declaró que no habría un próximo movimiento. Margulis, sorprendido, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió un golpe directo en su rostro. Narcea, con un ágil salto, le propinó un rodillazo que lo dejó inconsciente. Sarberia, aterrada, maldijo al reconocer a la atacante, la chica del equipo de Rust. Intentó escapar, pero Narcea la detuvo agarrándola por la chalina. Sujetándola firmemente por los hombros, la amenazó con una voz gélida. Le advirtió que cualquier problema adicional sería una carga para Rust, pero que esta vez lo dejaría pasar. Su mirada, intimidante, dejó claro que si intentaban aprovecharse de Rust de nuevo, no mostraría piedad. Sarberia, paralizada por el miedo, solo pudo asentir frenéticamente cuando Narcea repitió la pregunta, buscando confirmación. Satisfecha con su amenaza, Narcea señaló al inconsciente Margulis mientras se marchaba, ordenándole a Sarberia que transmitiera el mensaje también a él. Más tarde, en otro lugar, Rust suspiró con un toque de diversión mientras comentaba a Narcea que había llegado tarde. La joven, nerviosa, se rascó la cabeza y se disculpó con una risa incómoda. Rust le aseguró que estaba contento de que nada grave hubiese ocurrido. Confesó que la espada del relámpago había ido al gremio ese día, y temía que ellos se involucraran con ella. Al escuchar esto, Narcea se sintió avergonzada, sin saber qué decir. Al notar su reacción y verla salir corriendo, Rust, intrigado, le preguntó si acaso había tenido algún encuentro con ellos. Narcea, esquivando el tema, le sonrió y le preguntó si le gustaría ir a la pradera. Rust, algo rezagado, la observó alejarse. Fue entonces cuando notó una cantidad inusual de personas sospechosas, lo que lo llevó a preguntarse qué estaba ocurriendo. Al acercarse nuevamente a Narcea, pensó que tal vez se trataba de lo que Margulis y Sarberia habían mencionado antes. Sonriendo, aceptó la propuesta de ir a la pradera. A lo lejos, un grupo numeroso de aventureros con intenciones maliciosas se organizaba, planeando atacar a Rust y a su compañera. Una vez en la pradera, los dos fueron rodeados. Uno de los aventureros, con una sonrisa burlona, comentó que Rust no tenía idea de que iba a ser acorralado. Declaró que si lo mataban allí, el gremio no intervendría, lo que significaba que no habría consecuencias. Sin embargo, fue interrumpido por el impacto de un cuchillo que se clavó en su pierna. Rust, frío y sereno, le ordenó que se callara mientras los gritos de dolor del hombre resonaban en el aire. Con voz firme, Rust declaró que nunca podrían matarlo. Les explicó que, al contrario de lo que pensaban, él y Armia habían sido quienes los habían atraído a la pradera. Sacando su daga, agregó que, mientras más rápido los derribaran, menos probable sería que intentaran algo similar de nuevo. Con un tono burlón, les pidió que perdieran de la forma más miserable posible. Los aventureros, impulsados por la ira, atacaron desorganizadamente. Rust, decepcionado, comentó que ya entendía su estrategia, intentar acercarse lo suficiente como para neutralizar su habilidad con los cuchillos. Sin embargo,
les advirtió que sus lanzamientos de cuchillos no eran nada en comparación con los puños de Narcea. Con una expresión divertida, observó cómo su compañera enviaba volando a sus oponentes con una fuerza impresionante. Mientras esquivaba y bloqueaba los ataques que lo rodeaban, Rust reflexionó sobre su vida como una figura despreciada en el gremio durante años. Uno de los aventureros, adolorido y preocupado al ver a muchos de sus compañeros derrotados, se preguntó en voz alta cómo podían ser tan poderosos. Rust, por su parte, pensó que, si ganaban esta batalla, todo sería diferente. Sin embargo, su corazón no le permitía acabar con tantas vidas, por lo que no podía ir tan lejos. De repente, la batalla se detuvo. Una extraña sensación de terror invadió a todos. Rust, alarmado, giró la cabeza, preguntándose qué era esa presencia. Uno de los aventureros señaló con el dedo, gritando que miraran. A lo lejos, un monstruo gigantesco con múltiples cabezas se balanceaba, avanzando lentamente. Uno de ellos exclamó, horrorizado, que debía ser una broma, una hidra tan colosal no debería estar allí, pues los monstruos no podían cruzar la zona de transferencia. Otro, más aterrorizado aún, sugirió que había mutado para alcanzar ese tamaño. Rust, observando al monstruo, recordó que era la misma hidra a la que había decapitado varias cabezas antes. Reflexionó sobre cómo los monstruos ordinarios, al ser heridos, podían absorber poder mágico, volviéndose más fuertes y letales.